Hola, soy Ana, una mamá primeriza, con tantas preguntas por resolver y ganas de aprender que decidí crear este espacio para conocer otras experiencias de este mundo tan grande, retador y hermoso como lo es la maternidad. Bienvenidos a Primeriza. Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de Primeriza Podcast, un capítulo del cual siento mucha emoción y les voy a contar por qué. Resulta que 2 o 3 meses después de mi parto comencé a sentirme muy sola, muy triste y comencé a hacerme como muchas preguntas sobre la maternidad. Durante este tiempo encontré una aplicación que es para mamás, como un Tinder, pero para mamás, así le dicen, y dije, bueno, vamos a ver, pues, como qué pasa. Cuando ingresé, vi que tenían unas sesiones en vivo, unos pods, como lo llama la aplicación, y encontré a una persona muy especial, digo yo, que estaba hablando sobre el tema de la depresión postparto. Aquí ella preguntaba a las personas que estaban o a las mamás que estaban dentro de este pod si alguien había sufrido depresión o si estaban pasando por alguna situación, y gracias como a todo esto pude identificar que yo estaba pasando por un tema de depresión postparto. Eh, Pensé que no, porque yo decía, de pronto este tema de depresión postparto es durante los 40 días después del parto, era como lo que yo tenía en mi cabeza. Y empecé a entender como con estos pods que no era así, que sí estaba pasando como por esta situación y que pues era necesario como recibir una ayuda, por decirlo así. Em, Durante estas sesiones, como les decía, logré como sentirme acompañada y como quien dice, no eres la única que está pasando por esto, hay más mamás con este sentimiento, con esta situación. Existe la ayuda, existen maneras de llevar como esto de una mejor manera, y así fui como conocí virtualmente a Gaby, más conocida en redes como Gaby de Dula, o ahorita creo que estás como Latina Dula, ¿cierto? Sí, Hola Latina Gaby, Duela. hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. gracias, gracias. En verdad, súper motivada y emocionada que me hayas contactado. Como te dije al inicio, aprecio muchísimo que te hayas acercado a mí, que me hayas comentado el impacto que tuvo mis palabras en ti, el impacto que tuvo en tu proceso, pero sobre todo que tú reconociste honrarte a ti, que es tomar acción con base en lo que escuchaste y que lograste identificar, ok, algo aquí no puedo navegar yo sola. Entonces eso lo honro muchísimo y agradezco que te hayas acercado, que me hayas invitado, y me encanta aquí poder ayudar y ojalá podamos ayudar a muchas más mamás y darle luz a este tema que es tan importante y que siento que podemos hablar, tenemos que hablarlo mucho más como sociedad. Sí, total, y de verdad que es un honor para mí tenerte aquí. Como te decía, de verdad, gracias por aceptar esta invitación, como pues a este proyecto que está arrancando. Y bueno, quiero como contarles a nuestras primerizas un poco sobre ti. Con una formación en relaciones industriales y estudios en psicología, mercadeo y educación infantil, Gaby es una apasionada del bienestar infantil. Decide dedicarse a lo que más ama, trabajar con niños y madres, que es una labor de verdad muy, muy bonita. Es experta en masaje infantil, yoga para niños, lactancia materna y dula. A través de su experiencia trabajando con niños y familias, reconoció la importancia de apoyar a las madres durante el posparto, momento en el que son más vulnerables. Su visión es generar un cambio en la sociedad para que sostenga mejor a las madres, y tiene la convicción que el apoyo a las madres y prepararse durante el posparto es esencial para tener una sociedad más feliz y saludable. Como tía y defensora del bienestar infantil, sabe que si las madres no reciben el apoyo que necesitan, los niños no pueden crecer y desarrollarse como se merecen. Cuidar a las madres es la clave para una sociedad más amable y feliz. Qué bonito esto. Tú tienes una comunidad a la cual acompañas incluso antes del parto, y eso me parece Sí. muy lindo. Quisiera preguntarte de dónde nace como ese interés, o sea, ya vimos como un poquito de tu historia, pero dónde nace como ese interés, ese amor por acompañar a tantas madres luego de dar a luz.
Sí, gracias por esa pregunta, te cuento. El interés nace y me gusta que hayas identificado que mi bandera con la que yo comunico es el tema de la preparación. Para mí es muy importante la preparación. ¿Por qué? Porque yo comencé a trabajar con madres y con niños cuando ya habían tenido sus bebés. Cuando yo era instructora de masaje, bueno, cuando estaba haciendo grupos de masaje infantil, ya estaban sus mamás con los bebés. Cuando yo trabajé como, incluso como nani, ya era la mamá con el bebé. Aunque el bebé estuviera pequeño, ya había pasado el momento del nacimiento. ¿Y qué Ujú. pasa? Que comencé a identificar, muy recurrente, aparte que trabajé en Venezuela, en Europa y ahora en Estados Unidos. Y siempre veía que las madres estaban muy solas, bastante como perdidas con el proceso, que tenían muchas dudas, que había mucha culpabilidad. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está pasando aquí? Y lo que yo comencé a descifrar es, ya va, ellas necesitan acompañamiento en este momento más vulnerable. Sin embargo, para que esto no llegue a los extremos a los que puede llegar el posparto, es necesario prepararte antes. Entonces, por eso es que empecé a darle foco a, no solo te acompaño en el posparto, porque claro que necesitas a alguien que te acompañe y una tribu, porque yo también explico mucho, no tengo que ser yo, pero si tú sabes qué es lo que necesitas para tu posparto, que lo aprendiste tal vez probablemente de mí, entonces puedes ponerlo en práctica en tu dinámica, como sea que funcione en tu vida. Entonces, ese fue, eso fue como que fue yo identificando que estas mamás ya cuando tenían a los bebés tenían estas emociones y para mí es clave. ¿Por qué? Porque comencé a aplicarlo con mis clientes vamos a hacer un plan posparto durante el embarazo. Y entonces, ok, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a empezar a ver quiénes van a estar contigo, quién te va a acompañar, qué actividades normalmente haces tú en la casa que vas a tener que dejar de hacer, que puedes delegar. Y entonces cuando empezamos a indagar sobre estas preguntas, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu visión del posparto? Porque esto también es importante. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo no te ves? ¿Cómo tu cultura trabaja el posparto? Porque eso también impacta. Y en función de esto, una vez que ya yo les hacía estas preguntas, me di cuenta que entonces la preparación hacía mucho más navegable el posparto. ¿Por qué? Porque no era tanta novedad, porque ya ellas habían pensado, ya ellas habían tenido el tiempo de discutir con sus parejas, ya ellas habían organizado quiénes se iban a ocupar de qué, ya habían delegado, ya tenían una lista de personas a quien podían llamar si surgía algún reto, que tú lo sabes, surgen muchos retos. Lo que pasa es que esa es otra cosa que identificaba, digo, pero la sociedad cómo nos está vendiendo la maternidad. Es una maternidad súper romántica. Es una maternidad que estamos embarazadas, felices, no podemos esperar a ver a nuestro bebé, llega este momento, también felices, que no siempre sucede, y de ahí en adelante, mamá feliz con bebé. Pero esa no es la realidad. Entonces, claro, si la sociedad te lo muestra así, la gente ni siquiera piensa en prepararse porque también, como es una novedad el embarazo, y yo lo entiendo, que es muy importante prepararse para el parto. Ojo, yo no quiero que se confunda, no estoy minimizando la preparación para el parto. Claro que es importantísimo porque aparte, como sea que sea tu nacimiento, va a tener un impacto directo en tu posparto. Eso también Sí, es clave. total. Entonces, una Ujú. cosa no quita la otra, pero que lo incluyamos, que no sea solo prepararte para el momento del parto, sino también prepárate para todo lo que sucede después, porque si nos ponemos pragmáticos, realmente el nacimiento es 1 o 2 días, el posparto es por siempre, es mucho más largo. Ok. En realidad no hay una fecha límite, no sé si era parte de eso, eso es algo que siempre me preguntan, ¿cuánto dura el posparto? Ujú. Eso va a depender. Hay gente que en Estados Unidos el posparto solo dura 6 semanas, que es lo que tarda el útero en regresar a su estado natural, pero realmente no porque ellos conozcan del tema del útero, sino porque es el periodo de tiempo entre que la mamá tiene al bebé y que vuelve a ver al ginecólogo. Es esa primera visita con el médico. Y entonces para ellos ese es el posparto y ya, pero Ahí realmente ya. no. Cuando vemos la Ok. biología, después hay gente, ya tiene muchos años ya hablando del cuarto trimestre, que son los primeros 3 meses de vida del bebé. Entonces hay gente que dice, bueno, el posparto dura 3 meses, pero también hay gente que habla de si el bebé tardó 9 meses en crecer dentro del vientre, por lo menos 9 meses fuera del vientre, mínimo.
Sin embargo, se usa ya con más frecuencia el término perinatal, que es que incluye todo el primer año después del nacimiento. Sin embargo, si nos ponemos filosóficas, el postparto es por siempre. Una vez que tienes a tu bebé, no, ya, ese periodo siempre es así. ¿Sí me explico? Wow, O sea, es constante. wow. Bueno, en mi caso, pensaba mucho en el momento del parto, lo que tú dices. No. Con mi esposo hablábamos mucho de los cuidados que debíamos tener y demás, pero también hablábamos como un poquito acerca del posparto. Digamos, más como por un tema de mi abuelita, ella siempre me hablaba que de la dieta, que hay que cuidarla, que el alimento, que usted no se puede levantar, que usted no sé qué, o sea, me lo vendieron como tiene que quedarse en la cama todo el tiempo. Y yo como que, ok, ok, ok. Yo me imaginaba un posparto como en el cuarto, a oscuras, no sé, era una cosa súper rara. Pero digamos que con mi esposo hablábamos de, bueno, cómo vamos a hacer en el tema del posparto. Yo le decía a él, tú eres consciente de que, como me lo vendieron a mí, tú eres consciente que tienes que hacer absolutamente todo, yo no me voy a poder levantar, no voy a poder hacer nada. Y digamos que así lo veníamos preparando. Ok. Fue como, pues para mí fue un proceso bonito, a pesar de pasar por una cirugía en mi posparto, después de 15 días de dar a luz. Fue un tema duro, fue un tema muy duro por a nivel físico, inicialmente, Mm, o sea, como el dolor de la cirugía más el dolor del parto, era como, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero no era tanto mental, ¿sí? Era más como físico, porque mentalmente estaba como acompañada. Pero lo que te decía inicialmente, después de 2 o 3 meses, ya me tocaba a mí sola, porque pues mi esposo ya estaba trabajando, él trabaja aquí en la casa, pero mm, pues está trabajando, ¿sí? Ya ujú, empecé como, ok, ¿qué estoy haciendo? Me siento sola. Empezó como todo ese proceso ya mental, no tanto físico, sino mental, y fue ujú. como que, pucha, aquí algo está pasando. Y lo que tú dices, yo sentía, o bueno, lo del posparto que dicen que a veces dura, no sé, 6 semanas, etcétera. Para mí el posparto eran los 40 días, o sea, y ya desde ahí ya no había Ya. posparto, pero era lo que tenía yo en mi cabeza. Ujú, Em, pero entonces, lo que te comentaba, o sea, con las historias y con lo que tú decías en los pods, me di cuenta que, ok, sigo en mi posparto, ¿sí? Y estoy pasando por una situación. Entonces, me parece chévere que tú digas que el posparto puede durar como más de ese tiempo y de hecho que es de por vida, lo que tú dices, como tú ya tienes a tu bebé y es para toda la vida, o sea, es bien interesante eso, porque a veces uno por desconocimiento no logra identificar ciertas cosas pensando que dura menos tiempo, por decirlo así. Y dijiste algo clave con respecto a que, porque eso también sucede mucho, que tú comenzaste a sentir ese cambio cuando estabas en el mes 2 mes 3 cuando ya tu Sí, esposo retomó el trabajo. sí, Que las invito, si tienes alguna mamá que acaba de tener a luz, no solo estés pendiente de ella al principio, sino también después de este momento de los 2, 3 meses, porque ¿qué pasa? Es cuando las que tienen la oportunidad de tener ayuda, después de esos primeros 40 días o primer mes o 2 meses, la ayuda, bueno, cada quien sigue su camino, que es lo natural, sí, y entonces es cuando ellas se empiezan a sentir más solitas y es como que, ok, ¿y ahora qué? Eh, eh, sí, claro, es esto que cierto. tú experimentaste es bastante común. Wow. Y lo que te digo, o sea, uno por desconocimiento piensa como, o sea, pero ¿por qué en este momento y no al principio que se supone que va? Porque tengo una prima que ya sí le pasó que ella tuvo a su bebé y me dice que fue de inmediato su descarga hormonal, como ella lo llama, o sea, que le dio de Ujú, todo. ujú, Y yo ujú. decía como, no, pero yo estoy bien. O sea, cuando empecé, sí, cuando tuve a mi bebé, yo decía, no, yo estoy bien, yo me siento divina. Pero escuchando tu historia, es posible que tú no hayas experimentado eso al principio, porque el cambio hormonal lo viven todas las mujeres, todas, Ok, todas, todas. ok, Sin embargo, como por lo que tú me cuentas, que te dijo tu abuela, que todo lo tenía que hacer tu esposo, que tú estabas tranquilita, es posible que eso yo tengo gran certeza que esto te ayudó a ti a navegar esos primeros días. Porque sí, realmente eso, el descanso, el poder dedicarte solo a ti y a tu bebé, no tener que ocuparte de nada más, ayuda significativamente a la recuperación y ayuda al proceso hormonal. Eso no quiere decir, porque yo tengo mamás que las detectan, que son diagnosticadas con depresión postparto en el 8.º mes, en el 9.º mes. wow, Es que la cifra es abrumadora. Es de 1 de cada 5 mujeres experimentan depresión postparto.
y solo el 15% de la totalidad de las mujeres que experimentan no solo depresión postparto, sino algún disturbio en su emocionalidad, Ujú. solo el 15% tiene un diagnóstico. El resto, el 75%, nunca ni siquiera buscó ayuda. Nunca Wow. fue diagnosticada, nunca. Entonces, imagínate la importancia de esta campaña de hablar. Por eso yo siempre, todos los meses, hablo, aunque sea uno de los pods, o trato de traer la salud mental materna, porque siento que estoy creando conciencia, ¿no? Y que la gente vaya identificándose, porque muchas veces que ni siquiera saben. Entonces nunca son diagnosticadas, nunca reciben ayuda, sino se navega como se navega. Eso quería preguntarte, como mamá, ¿cómo puedo yo identificar que estoy pasando por una depresión postparto? Ok, hay varias cositas, ¿no? Ujú. Porque por esto yo siento que es maravilloso que estemos hablando de esto ahorita en mayo, porque es el mes de la concientizar sobre la salud mental materna, y específicamente esta semana, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque realmente la salud mental materna no es una cosa solo que appartiene o que le pertenece a las madres, sino es a todo el mundo, es a todo el mundo que esté alrededor. Si tu esposo, tu mamá, tu abuela, tu tía, tu vecina están conscientes de lo que implica la depresión, pueden detectarlo y acompañarte de una manera distinta. Pero si lo dejamos solo a las madres, no estamos haciendo el trabajo bien. Entonces, Wow. pero si hablamos de quien sea que está escuchando este podcast, que es una mamá o es un familiar que tiene una persona que acaba de dar a luz, es Ujú. importante que conozcan un poco los síntomas, pero más allá de los síntomas, yo creo que más importante de los síntomas, porque los síntomas se presentan diferentes a cada mamá, pero cosas comunes que yo escucho cuáles son y que observo, es desinterés por el bebé, querer dormir más de lo que normalmente duermen, darle igual si se baña o no se baña, no comer o comer lo mínimo posible, tener mucha irritabilidad, pero altos y bajos constantes, o mamás que lloran y lloran y lloran, y tú te das cuenta que es más allá de un llanto, de una frustración puntual, sino que es una sensibilidad extrema. Em, Sentirse que yo no soy capaz de hacer esto. ¿Quién me dijo a mí que yo podía ser mamá? O sea, pensar eso. Porque ninguna mamá piensa, tengo depresión postparto. No, nadie piensa eso. Y por eso es que por eso es que seguramente a ti te ayudó, porque tú escuchaste y dijiste, ay, esto se parece a lo que yo estoy experimentando, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que Ana dijo, tengo depresión postparto. No, pero dijiste, ay, yo estoy experimentando esto. Entonces, estos pueden ser algunos de los síntomas, Ana, pero hay mujeres que se les muestra diferente. Hay mujeres que entonces, más allá de los síntomas, a mí me parece que es todavía más importante hablar de los riesgos. ¿Qué significa esto? Que también voy de nuevo, es importante identificarlo durante el embarazo. Porque si ya tú durante el embarazo sabes que tú tienes más probabilidades, más riesgos de que te dé depresión postparto, puedes tener a la mano un terapeuta, puedes comenzar a verte con un terapeuta durante tu embarazo, puedes de una vez agendar la cita para tu posparto, una o dos citas para simplemente hablar, porque transitas por muchas cosas. Entonces, ¿los riesgos cuáles son? Los riesgos son, primero, si tú ya en tu historia de vida has experimentado la depresión, eso es un factor de riesgo, porque entonces es muy probable que con los cambios hormonales vuelvas a incidir allí, seas tú quien experimentes algún desorden en tu emocionalidad. Entonces, Ujú. que tengas un antecedente tuyo o de tu familia. Si tienes algún familiar que ha sufrido de alguna depresión o ansiedad o algún trastorno mental, es un factor de riesgo. Ok. Otro factor de riesgo es cómo haya sido tu embarazo, si viviste situaciones de estrés durante tu embarazo, si fue un embarazo de alto riesgo, si tuviste problemas de fertilidad, si tuviste alguna pérdida antes. Todo eso genera estrés en nuestro organismo y definitivamente nos pone en un estado diferente al momento de navegar el posparto, y eso es un factor de riesgo, porque ya estás muy sensible a cualquier cosa. Tú misma experimentaste el posparto, pasan miles de situaciones que tú no tienes ni idea, Sí, más que te duele todo, más que la lactancia, tienes una criatura que depende de ti sí, 24/7. Entonces, sí, total. imagínate si adicional a esto ya vienes con un historial de
haber pasado por pérdidas o de haber sufrido infertilidad. ¿Cuál es tu situación con tu pareja? Si eres alguien que acabas de tener una ruptura, si tuviste algún familiar que falleció recientemente o una crisis en tu familia, eso es un factor de riesgo. También, si experimentaste alguna situación de estrés, como por ejemplo, que me sucede a mí también mucho. Yo trabajo mucho con mamás que hablan español, pero que migraron a otro país. Si tú acabas de migrar a otro país o tienes pocos años nueva en un lugar donde tú no tienes una comunidad, eso es un factor de riesgo. Wow. Entonces, si no tienes a tu familia que te va a estar cuidando, a tu abuelita que te va a hacer la sopa, a tu mamá que va a venir porque no pudieron viajar, eso también, entonces si estás solita, eso es otro factor de riesgo. Entonces, por eso a mí yo le doy tanto hincapié a que sepamos los factores de riesgo, porque el otro día hablaba con una amiga que también lo experimentó, su diagnóstico fue a los 8 meses, pero cuando ella escuchó los factores de riesgo, si ella los hubiera sabido en su embarazo, ella ya sabía y hubiera podido identificar, oye, déjame buscarme un terapeuta porque es probable que yo experimente algo, que yo necesite un apoyo terapéutico durante el posparto. Wow. Eso que tú mencionas, cuando yo estaba en mis controles prenatales, sí, la ginecóloga me decía como, bueno, ya fuiste a cita con psicología, y yo no. Me dijo, no, tienes que ir, que no sé qué. Yo, bueno, listo, me pareció como chévere. Yo fui a la cita con el sistema de salud que tenemos acá en Colombia. Uh-huh. Y la verdad fue como, ¿cómo te sientes? Bien, no sé qué, o sea, como preguntas muy superficiales, más como por cumplir con el check de pasaste por psicología, pero siento que esta labor es, de hecho yo lo veía como no tan importante, pero ahorita ya que lo mencionas de prepararse antes, o sea, es una labor súper importante, porque si lo que tú dices, si no llega preparado a ese momento, pues ya es muy diferente lograr identificarlo, no sé, más rápido o decir, ok, alzo la mano y necesito ayuda. No había Y se visto lo como la compartes. importancia de hacerlo antes. Sí, y no solo eso, sino que imagínate que lo hagas con tu pareja y que lo que aprendiste lo compartes con tu mamá, con tu tía, con tu prima, con alguien que te va. Ya entonces hay más ojos en ti. Si ya tú les compartes, ay, mira qué curioso esto que aprendí, estos son factores de riesgo, estas son cosas que yo estoy experimentando. Pueden ser cosas como, oye, yo me acabo de mudar a un país nuevo, nunca he ido al sistema médico de este país, no Ujú. hablo bien el idioma, porque aunque tú hables el idioma, cuando uno está en situaciones de estrés, es como que a mí me ha pasado, cuando yo viví en Italia, tuve una situación crítica médica y yo hablaba muy bien, yo hablo muy bien el idioma. Yo no entendía nada de lo que me decían, nada. Claro, te bloqueas. Yo he escuchado como un pito, yo me acuerdo que le dije al médico, por favor, hazme un dibujo. Entonces, eso te pone, el estar en un lugar donde tú no manejas el idioma, 100% también es un factor de riesgo. Entonces uno lo que hace es que, bueno, si tengo estas características, ¿qué puedo hacer con la situación que yo vivo, con el presupuesto que yo tengo? ¿Qué herramientas tengo? Pero Ujú. prepararte antes, porque imagínate que ya estás en medio de la crisis, no sabes a dónde buscar ni siquiera, o sea, Sí, no. no sabes ni por dónde comenzar. Y si entonces estás aparte en un sistema como es el de aquí de Estados Unidos, que es un sistema muy frío, muy distante, donde para tener una cita tienes que esperar 3 meses, donde todo es un protocolo, se hace más cuesta arriba poder llegar a los recursos. Entonces es importante tener la información antes. Sí, y lo que tú dices de los tiempos, ya cuando, digamos, después de escuchar tu pod, dijo que voy a buscar ayuda. Empecé por buscar esa ayuda en mi sistema de salud y me Ujú. decían, bueno, tenemos citas hasta dentro de 2 meses. Y yo, ok, muchas gracias. Me tocó hacerlo por aparte, o sea, con alguien privado, Ujú. porque fue imposible, la verdad. Bueno, digamos que como mamá o como persona que acompaña a una mamá, ya puede identificar que estoy o esa mamá está pasando por una depresión postparto. ¿Qué cosas debería hacer si ya digo como que está pasando esta situación? Bueno, primero tener una conversación sincera con esa mamá, hablarles del amor, sin dar ningún diagnóstico, porque incluso yo que soy dula posparto, yo soy promotora, y defensora de la salud mental materna, pero yo no vengo aquí a dar un diagnóstico y decir, tú lo que tienes es depresión, no, sino decirle, he notado esto,
cómo te sientes, o sea, describir lo que tú has observado en ella, que te ha llamado la atención y que sientes que puede ser un indicador que algo que necesita acompañamiento. Y darle herramientas. Yo diría, mira, he observado esto, que no, he notado estas cosas, ¿cómo te sientes tú? Preguntarle, ¿tú sientes que esto es natural en ti? ¿No? ¿Cómo te sientes? O sea, darle ese espacio seguro para que esa persona se abra a decirte cómo se está sintiendo. Y luego yo te diría que sí le ofrezcas herramientas, así sea de, si quieres me puedo comprometer a escribirte todos los días para ver cómo sigues. O yo te ayudo a que busquemos una persona que se especialice en hablar con mamás después de que tuvieron los bebés. O vamos a buscar un grupo de mamás con las que tú puedas hablar. O le dices, mira, a mí me funcionó comenzar a escuchar estos pods en la aplicación Pinot, ¿por qué no lo pruebas a ver qué tal? Y le das la referencia a mí, o le das esta cuenta que yo sigo, me gusta cómo hablan sobre estos temas. Hablarle también desde tu experiencia si lo viviste. Em, sí, yo diría esto, es importante primero tener una conversación sincera, honesta, amorosa, sin dar Ujú, ningún diagnóstico, sino ok. simplemente identificar lo que tú estás observando, preguntarle cómo la mamá lo ve y cómo se siente y ofrecerle algún tipo de herramienta. Wow, Porque si súper. no es como dejarla así como que, ok, me dijiste todo esto, pero yo qué hago ahora, ¿no? Como poder Ujú, ofrecerle algo, así sea una referencia de alguien, es importante. wow. Bueno, una de las cosas que a mí también me quedó sonando de estos bots es que tú mencionabas que es importante tomar 30 minutos diarios para uno, para ya sea una ducha, digamos, no sé, una ducha larga, o que voy a hacer ejercicio, o sea, como o me voy a arreglar, lo que sea, pero como 30 minutos para mí. Antes de eso, yo todo mi tiempo le dedicaba a mi hija. Así yo tuviera el acompañamiento de alguien, era mi hija, mi hija, mi hija. Yo casi ya ni me arreglaba para bañarme, era muy difícil, o me bañaba como en un minuto, aprendí a bañarme súper rápido, cosa que antes no hacía. Y cuando yo Ujú, escuché eso, yo dije como, o sea, son 30 minutos para mí, no es más, ¿sí? Entonces, yo ujú, quisiera preguntarte, o sea, eso para mí fue como un tip muy bueno, ¿sí? En mi proceso de ujú. posparto. No sé qué tips o recomendaciones nos darías como para llevar de una mejor manera un posparto. Bueno, las recomendaciones que te puedo dar para navegar el posparto, de hecho, tengo una guía gratuita que ya sale pronto, porque ya la tengo en inglés, pero ya la estoy sacando en español. Prepararte para el posparto antes, durante el embarazo. Ese es mi primer tip. Mi tip es que incluyas dentro de tu rutina eso que tú dijiste, el autocuidado, que sea este, sí o sí, que eso tiene que suceder siempre, que tú te respetes ese momento íntimo contigo. Otro tip para poder navegar el posparto mejor es que tú tengas identificado las cosas que a ti te dan felicidad y alegría. Y que no solo la tengas para ti, sino que literal la coloques una hojita en la nevera donde todo el mundo la pueda ver para que ellos sepan cómo ayudarte. Entonces, si yo sé que a Ana le encanta ver la película tal, te da felicidad, si te veo que estás un poquito down, te ofrezco ir a ver a la película. O si en tu lista tienes ir a caminar afuera, te pregunto, ¿hoy saliste a dar un paseo? Vamos a salir a dar un paseo juntas. Pero tú tienes que tener identificado eso, porque lo que me da felicidad a mí es distinto a lo que le da felicidad a Ana. Claro, Eso yo creo que son tres cosas importantes. Y recordarte que maternar no es para hacerlo solas, nunca. No estamos, no, como mamíferos, como humanos, no venimos a maternar solas. No pienses que lo tienes que hacer todo tú o que eres menos madre porque no lo estás logrando hacer todo tú sola. Absolutamente no. Pide y acepta ayuda, que se dice fácil, pero si lo empiezas a practicar durante el embarazo, se te va a hacer más fácil durante el posparto y no va. Y siento que puedes evitar tener esa sensación de culpabilidad si pides a tu mamá que te cuide a tu bebé media hora para tú tomarte esa media hora para ti. sí. A mí me gustó un post que colocaste, creo que fue ayer o anteayer, que decía como que la mamá está sola, ¿no? O sea, está Mm. sola, está agotada, pero necesita ayuda. No. Entonces, No. a mí me pasaba mucho eso, o sea, que era como que yo soy la que se calmar a mi bebé, yo soy Ujú. la que lo alimenta, yo sé, o sea, como que yo soy la super mamá y yo puedo con todo.
pero está bien pedir ayuda, lo que tú dices, o sea, eso es muy importante, saber pedir ayuda, que a veces uno se cree, mejor dicho, Y es que y al no. final, el pensar que lo puedes hacer tú todo sola, a quien termina deteriorando más es a ti. Y Sí. al final, eso por consecuencia directa, ¿a quién le impacta? A tu bebé. Porque Ujú. una mamá agotada que experimenta desesperación, ansiedad, frustración, que siente que nadie la comprende, simplemente porque ella no sabe delegar y directamente el bebé lo siente y entonces no le estás dando la mejor versión de ti a tu bebé. Y claro que las mamás quieren lo mejor para su bebé, Sí, sí, total. todas las mamás quieren. Yo sé que ellas mismas quieren hacer todo porque sienten que eso es lo mejor que le pueden dar a su bebé, pero lo mejor que le puedes dar a tu bebé es atenderte a ti realmente. Es cierto. Wow. Bueno, quiero preguntarte cómo Gaby nos puede ayudar, o sea, cómo Gaby ayuda a las mamás. No sé si tú, todo lo que tú ofreces es presencial, también lo haces virtual, cómo funciona el tema Sí, me de encanta tu esa marca. pregunta. Me encanta esa pregunta porque ahorita estoy en proceso de transformación. Yo acompaño, sí, a las personas que vivan cerca de donde yo vivo, que yo estoy en el estado de Nueva York, las acompaño de manera presencial. Sin Ujú. embargo, mi foco es acompañar virtualmente porque entonces estoy creando una membresía, porque mis acompañamientos personalizados uno a uno a veces pueden que sean costosos y si tienen con qué, cómo costearlos con todo el amor lo acompaño, pero Ujú. siento que las madres se benefician mucho de escuchar a otras madres. Entonces estoy creando una membresía donde las personas, mi intención es que entren idealmente durante su tercer trimestre y que estén en la membresía hasta los primeros 3 meses del posparto o cuanto ellas quieran estar, pero a través de esa membresía, entonces tenemos un encuentro donde ya yo las veo por Zoom de preguntas y respuestas, donde yo doy una o dos clases a la semana, donde ellas pueden preguntar de sus propios casos, donde yo puedo traer a expertos a hablar específicamente de la lactancia, específicamente del sueño, específicamente del suelo pélvico, todos los problemas que surgen durante el posparto y también Sí. llegando hacia el parto, ¿no? Entonces esa es la manera en la que estoy ahorita estoy construyendo esta membresía. Sin embargo, si ahorita con contactarme en Instagram, en Latina Dula, Marme, de hecho, quien esté interesado, que me envíe un DM diciendo camino al posparto o me interesa la membresía que escuché, con gusto yo las tengo, me dan su correo, yo las tengo en una lista para cuando ya esté listo lanzarlo. Posiblemente el primer grupo comience ya a finales de mayo, o sea, ya es pronto Wow. porque siento que ya hay, y todo esto surgió por los pods, porque veo que hay mucha gente que entra, pero yo no puedo ayudarlas de una manera tan cercana, porque es un momento que aparte es tan íntimo que incluso no hay Sí. grabaciones, la gente, si no entraste, no escuchaste lo que dije. Entonces, de esta manera puede haber un seguimiento más cercano y pueden tener un contacto más cercano conmigo también. Y escuchando a otras mamás que siento que es tan importante, porque a veces una pregunta que tú no sabes que tienes, lo dice otra persona y dices, ay, yo también me siento así. Vamos a ver qué Ujú. me dice. Sí. Sí, eso sí es verdad. Wow, bueno, Gaby, muchas gracias. No sé, como un mensaje que quieras dejarle a las futuras mamás. Un placer. Bueno, el mensaje que les doy es que no están solas y no voy a decirlo en positivo, que busques sentirte acompañada durante tu embarazo y tu posparto, que lo más importante que le puedes dar a tu bebé es que te sientas tú acompañada, querida, maternada. Y la mejor manera de hacerlo es preparándote para esa nueva etapa, porque eso es otra de las cosas que yo también busco concientizar mucho, que las madres sea también que sean muy compasivas con ellas mismas, que ellas mismas están pasando un proceso de transformación enorme, que no, Sí. que estás pasando de ser mujer a ser mujer madre. Ujú. Esto no vuelve atrás. Y eso es una Total. iniciación en tu vida, es un nuevo ciclo que se abre. Entonces tú también estás caminando este nuevo ciclo junto a tu bebé. Yo siempre le digo, ¿cuánto tiempo tiene tu bebé? 3 meses. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé, Ana? 5 meses y una semana. 5 meses. Entonces tú tienes 5 meses de mamá. Cuando tú escuchas esto, dices,
puedo ser un poco más compasiva conmigo mismo, porque a veces las mamás desde que tienen al bebé sienten que tienen que saberlo todo y es como que Saberlo no. todo, sí, horrible. Tienes 24 horas de ser mamá, no tienes que saberlo todo, estás identificando, estás comenzando a conocer a este bebé y adivina que este bebé va a seguir cambiando y tú vas a ir creciendo junto a tu bebé. Entonces, que sean compasivas con ellas mismas, yo siento que es también muy, muy valioso. Wow. Gaby, Ujú. muchas gracias. De Un verdad, como placer, te gracias. decía, a veces hay personas que hacen acciones que no creen o no se imaginan lo que resuena en otras personas y en mí resonó muchísimo lo que tú hablaste, compartiste en los pods y desde que te empecé a seguir en redes también ha sido súper chévere, digamos que por eso también fue la iniciativa de contactarte, porque me parece muy bonita la labor que tú haces, muy importante, de verdad, muchas gracias. Y gracias por haber Agradecido. compartido aquí y ojalá muchas mamás puedan contactarte, puedan de verdad entender que esto es importante, o sea, que también uno es importante y nada, eso. Muchísimas gracias, Gaby. Un placer, gracias a ti. Y gracias a todos Buenísimo. por escuchar este episodio y cualquier duda, ya saben, la pueden contactar en Latina Dula en Instagram. Y nada, pues un abrazo y nos veremos en un siguiente episodio. Perfecto. Gracias. Bueno, primerizas, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas como Primeriza Podcast. Un abrazo.